Get over here! Hola a todos. Sean todos bienvenidos al Linkway. Hoy les traigo 35 diferencias entre las versiones de Mortal Kombat Trilogy de Nintendo 64 y PlayStation. Espero el video sea de su agrado. Si te gusta mi contenido recuerda darle like al video y suscríbete a mi canal. Bien, comencemos. Diferencia número 1. En la intro de la versión de PlayStation podemos ver una animación del símbolo del dragón. En Nintendo 64 no. Diferencia número 2. La versión de PlayStation tiene más personajes que la versión de Nintendo 64. Diferencia número 3. En la versión de PlayStation contamos con los dos Sub-Zeros. El ninja sin máscara y el ninja con máscara. En la versión de Nintendo 64 solo contamos con el ninja con máscara, pero este posee todas las habilidades de ambos Sub-Zeros. Diferencia número 4. En la versión de PlayStation contamos con Shao Kahn y todos los subjefes finales de la trilogía. En la versión de Nintendo 64 solo contamos con Motaro y Shao Kahn. Diferencia número 5. En la versión de Nintendo 64, Shao Kahn y Motaro tienen Fatality. En la versión de PlayStation no. Diferencia número 6. La versión de Nintendo 64 cuenta con un modo exclusivo de 3 contra 3. La versión de PlayStation no. Diferencia número 7. La versión de PlayStation al haber sido realizada en formato de disco cuenta con largos tiempos de carga. La versión de Nintendo 64 al ser realizada en formato cartucho no tiene estos tiempos de carga. Diferencia número 8. La versión de Nintendo 64 cuenta con menos escenarios que la versión de PlayStation, pero cuenta con escenarios exclusivos como una versión de The Pit 1 y 2 con estrellas en el cielo. Diferencia número 9. La posición de lucha de Rain en la versión de PlayStation es diferente a la versión de Nintendo 64. Diferencia número 10. La versión de PlayStation cuenta con el personaje secreto Camaleón. Este toma la forma de los ninjas del juego. En la versión de Nintendo 64 también hace aparición Camaleón, pero esta es una versión femenina de Jade Kitana y Mileena. Diferencia número 11. La escena final al derrotar a Shao Kahn de PlayStation es diferente de la versión de Nintendo 64. En la versión de PlayStation Shao Kahn explota con su castillo. En la versión de Nintendo 64 del cuerpo de Shao Kahn salen las almas de los guerreros del juego y este desaparece. Diferencia número 12. En la versión de PlayStation Scorpion tiene 2 Fatalities, pero en la versión de Nintendo 64 tiene 3. Un Fatality extra en el que muchos ninjas clones de Scorpion atacan al oponente. Diferencia número 13. Las Fatalities de Ionic Age son diferentes en ambas versiones. En la versión de PlayStation toma al oponente por la espalda y lo hace explotar. En la versión de Nintendo 64 lo parte a la mitad con su patada de sombra. Diferencia número 14. Para acceder a las opciones del juego en la versión de Nintendo 64 es necesario presionar arriba y Start. En la versión de PlayStation no hace falta hacer nada de esto. Diferencia número 15. La versión de PlayStation al haber sido creada con el formato de disco ofrece una mejor calidad de audio que la de Nintendo 64, ya que la versión de Nintendo 64 al ser creada en formato cartucho cuenta con audios de peor calidad al estar comprimidos. Diferencia número 16. En la versión de PlayStation Jade cuenta con un color de piel más pálido que el de la versión de Nintendo 64. En la versión de Nintendo 64 Jade cuenta con un tono de piel más oscuro. Diferencia número 17. La versión de PlayStation cuenta con personajes de Mortal Kombat 1 y 2. La versión de Nintendo 64 no. Diferencia número 18. En la versión de Nintendo 64 para poder escoger a Shao Kahn y Motaro, es necesario activar una combinación de botones en un determinado escenario. En la versión de PlayStation no hace falta hacer nada de esto. Diferencia número 19. En la versión de PlayStation cuando usas los movimientos especiales de Shao Kahn, este dejaba atrás una sombra de color verde. En la versión de Nintendo 64 la sombra es de color azul. Diferencia número 20. Los Friendship de Nightwolf son diferentes en ambas versiones. En la versión de PlayStation Nightwolf se transforma en Raiden, mientras que en la versión de Nintendo 64 hace malabares con las hachas que usa en el juego. Diferencia número 21. El escenario de la cueva de Shao Kahn de Nintendo 64 cuenta con más detalles de iluminación y animaciones que la versión de PlayStation.
En la versión de Nintendo 64 se pueden ver nubes que pasan por la escalera y en el piso una luz naranja que parpadea. Diferencia número 22. En la versión de Nintendo 64 al realizar un gancho al oponente existen transiciones de escenarios que no existen en la versión de PlayStation. Diferencia número 23. En la versión de PlayStation cada vez que el personaje Champ-san se transforma en otro personaje, este requiere de tiempos de carga lo cual interrumpe la jugabilidad. En la versión de Nintendo 64 al ser un juego de formato cartucho, Champ-san no requiere de tiempos de carga. Diferencia número 24. El nombre de la versión masculina de Camaleón se escribe con C, mientras que el nombre de la versión femenina se escribe con K. Diferencia número 25. En la versión de PlayStation el color de Noob Saibot es totalmente negro, mientras que en la versión de Nintendo 64 el color de Noob Saibot es negro con matices grises los cuales permiten ver un poco más su piel y rostro. Diferencia número 26. Existen diferencias entre las ventanas del escenario de pool. En la versión de PlayStation cuenta con un fondo negro, mientras que en la versión de Nintendo 64 el fondo es de color naranja. Diferencia número 27. En el escenario del portal en la versión de Nintendo 64, vemos a dos luchadores al fondo del escenario, mientras que en la versión de PS1 no existen estos luchadores. Diferencia número 28. En la Fatality de Baraka donde atraviesa a su oponente con sus cuchillas. En la versión de PlayStation el oponente no derrama sangre mientras que en la versión de Nintendo 64 el oponente derrama sangre y se retuerce del dolor. Diferencia número 29. En la versión de PlayStation, en el escenario de The Subway, al lanzar al oponente a las vías del tren, este se queda estático sin moverse. Mientras que en la versión de Nintendo 64 el oponente se mueve. Diferencia número 30. En la versión de PlayStation al hacer el Animality de Raiden se convierte en anguila eléctrica y aprieta al oponente y ambos explotan. En la versión de Nintendo 64 ninguno de los dos explota. Diferencia número 31. Las fotos autografiadas en el Friendship de Johnny Cage en la versión de PlayStation y Nintendo 64 son diferentes. Diferencia número 32. La pose de la Friendship de Rain, en la versión de PlayStation y Nintendo 64 son diferentes. Diferencia número 33. En la Friendship de Striker en la versión de PlayStation podemos ver a los personajes del juego correr mientras Striker sujeta una señal de tránsito. En la versión de Nintendo 64 podemos ver a un perro amarrado a un vagón llevando a unos bebés pequeños. Estos bebés son Jax, Sindel y Sub-Zero. Diferencia número 34. En la versión de PlayStation Johnny Cage tiene un Fatality en el que le arranca la cabeza al oponente. En la versión de Nintendo 64 Johnny Cage le arranca al oponente 3 cabezas. Diferencia número 35. En la versión de Nintendo 64, Noob Saibot tiene una Fatality exclusiva en el que convierte al oponente en un bebé. Luego lo vuelve a hacer adulto y este explota en pedazos. Bien. Espero les haya gustado estas 35 curiosidades y diferencias de Mortal Kombat Trilogy. Si te gustó el video dale like y suscríbete, así me motivas a crear más contenido como este. Por favor déjame en los comentarios cuál es tu versión favorita de Mortal Kombat Trilogy y por qué. Y recuerda, somos los Lin Kuei. Somos más sigilosos que la noche, y más letales que el alba. Hasta la próxima.